Para todos. El día de hoy, para nuestra gran sesión semanal del Departamento de Medicina Interna, tenemos un invitado nefrólogo, el doctor Juan Sebastián Helves Rueda. El doctor Juan Sebastián, pues como parte también de la política de involucrar a los egresados de la UIS en estas actividades del departamento, es egresado médico de la UIS. Hizo su formación posgradual, su especialización en medicina interna y nefrología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Volvió a su tierra y ahora coordina de jefe de la sección de nefrología y de trasplante renal de la institución hermana vecina de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional. Pues doctor Juan Sebastián, muy complacido de que un egresado aquí participe en nuestras actividades, que vuelva hasta usted a su casa y que nos enseñe de su conocimiento. Aquí en esta reunión estamos presentes estudiantes de pregrado, docentes del departamento y estudiantes de la especialización en medicina interna. Entonces, sin más preámbulos, pues le damos el micrófono al doctor Juan Sebastián, que nos va a hablar sobre la nefropatía diabética, rompiendo mitos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento honorado con esta invitación y pues volver a la casa después de más o menos 13 años de haberme graduado. Pero bueno, con mucho gusto. Vamos a comenzar entonces esta exposición. Principalmente la razón por la cual me interesé pues en dar este tema, más que todo viendo en el trabajo del día a día, sobre todo en el trabajo con nefroprotección, con pacientes de nefroprotección que actualmente desempeño, yo veo como muchas lagunas a veces en las personas que tratan diabetes, sobre todo con cosas que se han actualizado mucho en los últimos años. En los últimos 4 años, digamos, ha habido una revolución en el tratamiento de la diabetes y de la nefropatía diabética, pero siguen como habiendo esas lagunas que no solamente afectan al paciente, sino también pues dificultan el trabajo de uno como nefrólogo, porque al intentar hacer las cosas bien, pues digamos, tiene que convencer al paciente de que lo que le dijeron, pues tal vez no estaba tan bien. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar digamos, todos sabemos que la diabetes es un tema de salud pública importante que viene en crecimiento por, digamos, el tema del envejecimiento de la población, la epidemia de obesidad que tenemos, la comida chatarra, y todo eso pues hace que hacia 2035 pues vayamos a tener un importante crecimiento en el diagnóstico de diabetes, y en Latinoamérica pues el crecimiento va a ser bastante importante, más o menos un 36%, ¿no? Actualmente en Colombia, según la cuenta de alto costo, la prevalencia de pacientes diabéticos es más o menos del 2,86%, y en Bucaramanga pues observen que es de 4,9%, bastante por encima del promedio nacional. Sin embargo, pues obviamente también hay que tener en cuenta el subregistro que a veces hay, a pesar de que la cuenta de alto costo hace un gran trabajo. Probablemente hay muchos más pacientes diabéticos por ahí que no hemos detectado. Entonces, la diabetes mellitus es la causa más importante de enfermedad renal crónica, no solamente en Colombia, sino en el mundo. 3% de los diabéticos mellitus, de los pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticados, presentan nefropatía diabética, y esta tasa va a aumentar a un 3% por año. El 50% de los diabéticos que llevan más de 20 años de duración van a tener enfermedad renal crónica, y más o menos de ellos un 4 al 17% van a estar en terapia de reemplazo renal. La enfermedad renal crónica es el predictor más fuerte de la mortalidad en los pacientes con diabetes, con una tasa aproximadamente que puede llegar a ser hasta del 20% por año. Algo rápido de fisiopatología como para meterlos en el tema. La nefropatía diabética pues es multifactorial. Va a haber una combinación de factores entre los cuales está la susceptibilidad genética, alteraciones metabólicas que se dan obviamente en la diabetes, alteraciones hemodinámicas, especialmente en relación con el sistema renina-angiotensina,
y un estrés oxidativo. Entonces, pues esta gráfica pues, puede ser un poco compleja, pero más o menos me quiero enfocar en esos tres factores: hemodinámicos, metabólico, estrés oxidativo. Señalarles dentro de la parte metabólica el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que más adelante pues vamos a hablar bastante de él. Y esto va a terminar al final en nefropatía diabética y proteinuria, con una fibrosis de los riñones, daño glomerular, incremento de la permeabilidad de los glomérulos. Entonces, ¿cuál es el enfoque de tratamiento que le tenemos que dar a los riñones, a estos pacientes? Entonces, como es multifactorial, pues debemos tratar múltiples factores al mismo tiempo. No solamente es la hiperglicemia, es también la dislipidemia, tratar la obesidad, tratar la hipertensión glomerular, tratar la hipertensión sistémica, controlar la fibrosis. Esto para controlar fibrosis y para controlar la respuesta inflamatoria que se genera, disminuir la proteinuria y al final pues producir una adecuada renoprotección. Entonces, pues muchas veces cuando los pacientes me preguntan, doctor, ¿cuál es el medicamento para el riñón que me está dando? Yo le digo, señor, todos los medicamentos que le estoy dando, todos son para el riñón. Los antihipertensivos, los antidiabéticos, los hipolipemiantes, todo es con el fin de proteger no solamente sus riñones, también su corazón, obviamente, y todos sus otros órganos, pero en especial, pues, los riñones. Entonces, pues, vamos a enfocarnos más o menos en, más que todo en dos guías. La primera, pues, es la guía KDIGO del 2020 para el manejo de la nefropatía diabética, de la enfermedad renal diabética. Y también esto, pues, es bastante nuevo, las guías de manejo de la presión arterial de KDIGO también, que salieron ahorita en el 2021. Medidas generales, vamos a enfocarnos primero en tres cosas lo más importante: la nutrición de los pacientes, en el manejo como tal de la glicemia y en el manejo antihipertensivo. Más de esta charla pues va a estar enfocada en esas tres cosas, para que, pues, yéndome adelantando. Entonces, en tema de la nutrición, es muy importante señalar que los pacientes hay que recomendarles disminuir el azúcar añadida, disminuir los granos refinados. Cuando me refiero a granos refinados son, pues, por ejemplo, el arroz blanco, y todos los granos que se les quite sus otros componentes y solamente se les deja la harina. Entonces, la harina, pues exactamente eso, la harina de trigo para las arepas, todas esas cosas, y disminuir las comidas procesadas. Y es importante aumentar los vegetales bajos en almidón y aumentar los granos enteros, ¿sí? Como granos, por ejemplo, como el arroz integral, como por ejemplo la quinoa, la avena, todos estos granos que contienen todos sus otros componentes nutricionales. Estas son las medidas. Con estas medidas básicas podemos intervenir a casi cualquier paciente, independiente de su estrato socioeconómico, independiente de si tiene dinero o no tiene dinero para comprar los alimentos. Con cualquier paciente debemos comenzar al menos por esto para intervenirle en su parte nutricional. Todos sabemos que a veces la parte de la nutrición puede impactar en el bolsillo de nuestros pacientes, sobre todo pues, de nuestros pacientes en el subsidiados, pero esto básico nos puede llevar a mejores desenlaces y cualquiera lo puede cumplir. Hay que enfocarse en que estos pacientes consuman más vegetales, frutas, granos enteros, fibra, leguminosas, ojalá la proteína de origen vegetal, grasas no saturadas y nueces. Esto no solamente es para controlar la nefropatía diabética, esto es en general para disminuir la mortalidad del paciente diabético. Entonces, vamos a hablar del control de proteínas, que es un tema que bastantes personas lo tocan, pero no muchos están familiarizados con qué es el control de las proteínas. Y ojo que no pongo restricción de proteínas. No todos los pacientes requieren restricción de proteínas, pero el objetivo para todos los pacientes es de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que todos requieren 0.8, pero no todos requieren restricción? Entonces, restricción es si yo consumo más proteínas en el día. Es decir, si mi dieta es de 1.2 gramos al día, 1.5, incluso 2 gramos por kilogramo de peso, como en una dieta americana, pues tengo que hacer restricción. Pero si vivo en Colombia, donde el promedio
de consumo de proteínas por kilogramo de peso es alrededor de 0.7 a 0.8, pues en la gran mayoría de pacientes tal vez no tenga que hacer restricción. Incluso en ciertos pacientes voy a tener que aumentar el consumo de proteínas si su consumo de proteínas es muy bajo, ¿ok? Porque cuando las dietas llegan a 0.6, 0.4 gramos de proteína por kilogramo de peso, pues puedo comenzar a meter al paciente en desnutrición. Pero si nosotros simplemente le decimos al paciente, bájele las proteínas, y el paciente pues come carne una vez al mes porque no tiene para más y el resto del día come arroz, el resto del mes come arroz, pues claramente lo voy a terminar desnutriendo, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, ¿de dónde? Ojalá las proteínas. Preferir fuentes de proteína vegana y lácteos bajos en grasa. Y esto va a producir una posible disminución en la mortalidad y la progresión de enfermedad renal terminal. Como les decía, esto puede generar mala adherencia porque hay restricción simultánea de carbohidratos y lípidos. Entonces le vamos a decir al paciente, no coma carne, no coma dulce, no coma carbohidratos, no coma grasas, y el paciente pues te va a decir que entonces, doctor, ¿qué voy a comer? Y con razón. Y esto los va a poner en riesgo de desnutrición porque hay un catabolismo por la deficiencia de insulina. ¿Ok? Entonces, por eso, ojo con el término restricción de proteínas, sobre todo en nuestros pacientes y en nuestros pacientes del el régimen subsidiado, donde tal vez el consumo de carne puede estar incluso más disminuido. Entonces, la guía CADIGO pues tiene un ejercicio, tiene pues digamos una gráfica muy interesante, digamos, porque es importante tener en cuenta que los gramos de proteína a los cuales nos estamos refiriendo son esos, los gramos de proteína y no los gramos del alimento. Entonces, por ejemplo, una carne de 100 gramos, un filete de 100 gramos, va a tener 25 gramos de proteína. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, digamos, el conteo que se hace. Un huevo va a tener de 6 a 8 gramos, lácteos van a tener, un vaso de leche va a tener de 8 a 10 gramos de proteínas, ¿sí? También las plantas, las leguminosas, los granos enteros, las harinas, todo puede tener proteínas y eso lo tenemos que meter dentro de nuestro conteo. Entonces, por ejemplo, un paciente de 70 kilos va a necesitar 56 gramos aproximadamente de proteínas en el día. Un vaso de leche le va a aportar 9 gramos, un huevo 7 gramos, media taza de arroz integral 4 gramos, media taza de lentejas 8 gramos, 100 gramos de pollo 28 gramos y ahí tenemos nuestros 56 gramos, ¿sí? Claramente nosotros diremos, bueno, tal vez eso, si yo me alimento, eso es todo lo que como en el día, pues de pronto va a ser poquito, bueno, el resto lo vamos a llenar con vegetales. Entonces, CADIGO es muy explícita en darnos cuál es la recomendación para una dieta protectora del riñón. Entonces, en un plato, ellos son muy enfáticos en que la mitad del plato ojalá tenga frutas y vegetales, en la otra mitad, una cuarta parte va a ser la proteína, ya sea de animal o de plantas, y la otra cuarta parte de granos enteros. ¿Okay? Y es tan enfática que pues, esta gráfica que incluso pues, puede parecer graciosa, pero lo dicen así para que todos nos tomemos conciencia del plato que debemos recomendar. Entonces, el paciente va a decir, bueno, pues que yo no como en plato, yo como en un bowl. Bueno, en el bowl vamos a meter la mitad de vegetales y frutas, una cuarta parte de proteínas y una cuarta parte de gramos enteros. Bueno, pero es que yo no como en bowl, yo como en una tortilla. Y el otro va a decir, no, es que yo como en una hoja de plátano. Bueno, en todo lo mismo, incluso pues si nos queremos que ya tenemos la recomendación para un tamal nefroprotector, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente es la restricción de sodio. A veces las personas se confunden en el tema de la restricción de sodio en cuanto a cuántos gramos de sodio o cuántos gramos de cloruro de sodio. Entonces, lo ideal es que los pacientes consuman menos de 2 gramos de sodio en el día o menos de 5 gramos de cloruro de sodio en el día. ¿Sí? La disminución del consumo de sodio y con un buen nivel de evidencia puede llevar a una disminución de la presión sistólica y diastólica, puede llevar a una disminución de la enfermedad cardiovascular con una evidencia moderada, una disminución del riesgo de ACV y una disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica.
Y nos ofrecen pues bastantes formas de disminuir el consumo de sal en nuestra dieta. Comprar alimentos frescos, cocinar en casa, tratar de condimentar con especias, con hierbas para mejorar el sabor y que los pacientes no, digamos, dejen la dieta por la falta de sabor de los alimentos. Tratar de, al comprar los alimentos, leer la etiqueta, ¿sí? Y bueno, muchas otras recomendaciones que las podemos encontrar en la guía, pero lo más importante es que los pacientes tengan en cuenta, bueno, que no es solamente echarle sal, sino también que los alimentos, hay ciertos alimentos que también tienen su propio sodio, especialmente alimentos procesados, las carnes procesadas, tienen ya mucho sodio sin que uno les agregue sal al alimento. Todo eso tiene que ser restringido para tratar de controlar la presión arterial, disminuir los eventos cardiovasculares y también disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Básicamente la disminución de peso con la disminución del disminuir el peso en un 4% nos puede llevar a una disminución del 31% de la proteinuria. Es un descenso muy importante y por eso siempre a nuestros pacientes con obesidad o sobrepeso debemos recomendarle bajar, pues disminuir esto para al final disminuir los eventos no solamente renales sino también cardiovasculares. La cirugía bariátrica disminuye la albuminuria. No es muy claro, digamos, el efecto sobre la función renal, porque siempre en los estudios se hace como la inferencia de que si disminuyes la albuminuria, pues probablemente vas a mejorar los desenlaces renales a futuro. Pero de todas formas, pues un descenso en la proteinuria es un desenlace importante. No tengo pues que dar muchas explicaciones. Suspender el tabaquismo pues también me va a permitir mejorar los desenlaces no solamente renales, sino cardiovasculares en los pacientes. Bueno, lo siguiente, el control glicémico. Control glicémico estricto va a reversar la hipertrofia glomerular y la hiperfiltración, va a demorar la aparición de la excreción elevada de albúmina y va a estabilizar o disminuir la excreción de proteínas en pacientes que ya tienen una nefropatía diabética establecida con excreción de proteínas elevadas. Eso lo sabemos pues desde hace bastante tiempo. Ese es el estudio DSST de 1993, donde el control estricto de la diabetes llevó a una disminución del casi el 40% de la aparición de albuminuria en los pacientes y una disminución de más del 50% de la aparición de albuminuria A2, es decir, de más de 300 miligramos al día, lo cual pues fue bastante importante. Y el estudio EDI, que es, digamos, el DSST extendido, se mantuvo el beneficio a largo plazo. Entonces, en estos pacientes en donde hubo una diferencia significativa en los dos grupos en el control de la diabetes, el control intensivo versus el convencional en esa época, con una hemoglobina glicosilada más o menos alrededor de 9 versus un alrededor de 7, los desenlaces pues, renales, la incidencia de albuminuria, pues claramente fue diferente en los dos grupos. Entonces, pero de todas formas, en la mente de todo internista siempre va a estar este estudio, el estudio ACCORD, donde mostró un incremento de la mortalidad. Se miró en los pacientes el control intensivo de la diabetes, el control intensivo de la hemoglobina glicosilada versus el control convencional y desafortunadamente se mostró un aumento en la mortalidad en el control intensivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en estos pacientes que tenemos control intensivo los podemos llevar a hipoglicemia. Entonces, ¿cuáles son los pacientes con más riesgo de hipoglicemia? Los pacientes diabéticos tipo 1, los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en estadios 4 y 5, los pacientes con uso de sulfonilurias. Son los que tienen más riesgo de hipoglicemia y son los que al hacerle un control intensivo voy a poner en mayor riesgo. Y ellos pues en esa época recomiendan una hemoglobina mayor a 7 en pacientes con alto riesgo de hipoglicemia, múltiples comorbilidades y una expectativa de vida corta. Bueno, hay que tener en cuenta que este estudio fue con un enfoque y con unos medicamentos distintos a los usados actualmente, ¿sí? Con mucho uso de sulfonilurias y adicionalmente pues con la insulina. Y ya ahorita pues en este momento pues vemos que el riesgo de hipoglicemia con los nuevos medicamentos es mucho menor. No es lo mismo llevar a un paciente a un buen control de la diabetes con unos medicamentos, con medicamentos nuevos, que con insulina o sulfonilurias. Les voy a poner un ejemplo, digamos, muy claro. Si, por ejemplo, un paciente
que tiene una hemoglobina glicosilada de 7 y el paciente hace mucha dieta, disminuye de peso y solo con la dieta baja la hemoglobina glicosilada a 5,8 o a 6, no le vamos a decir, ay, mire, tal vez deba comer un poquito más de azúcar porque se le bajó mucho la hemoglobina glicosilada. La recomendación es que sea más de 7 porque usted tiene riesgo. No, pues claramente esto no se lo vamos a decir, ¿sí? Entonces, si tenemos un bajo riesgo de hipoglicemia, las metas pueden ser menores, ¿ok? Y pues esto lo dice la guía Cadigo. ¿En quiénes vamos a mejorar en quienes vamos a ser un poco más estrictos en el control de la hemoglobina glicosilada? Incluso podemos llevarlos a una hemoglobina glicosilada menor a 6,5 siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que la gravedad, pues digamos, la enfermedad renal crónica no sea tan avanzada, que haya pocas complicaciones macrovasculares, que haya pocas comorbilidades, que haya una buena esperanza de vida, que la conciencia de hipoglicemia pues sea presente, ¿sí? Que el paciente sea consciente de detectar sus hipoglicemias, que haya recursos o que el paciente sea hábil en manejar su hipoglicemia y también obviamente pues del tratamiento que le estamos dando. Si le estamos dando un tratamiento con muy bajo riesgo de hipoglicemia, podemos llevar a los pacientes a una hemoglobina glicosilada mucho más baja en comparación a otros, ¿no? Incluso con valores tan bajos como menor a 6,5. Bueno, que esto es algo que, como les digo, está muy metido en la cabeza de las personas. El estudio ACORE está muy metido, pero tengan en cuenta que fue con medicamentos distintos en una época distinta, ¿no? La hemoglobina glicosilada, pues de todas formas tiene sus problemas, especialmente en la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica, la hemoglobina glicosilada se va a ver alterada, digamos, en cuanto a su efectividad como marcador de la enfermedad. Entonces, en los pacientes con acidosis metabólica va a elevarse falsamente la hemoglobina glicosilada, o en pacientes con anemia, con transfusiones que usan eritropoyetina o suplementos de hierro, puede falsamente disminuirse la hemoglobina glicosilada. De todas formas, la hemoglobina glicosilada pues es lo que hay, ¿no? Es así, los pacientes estén en esta situación, así la confiabilidad de la hemoglobina glicosilada sea baja en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, es lo que hay, es lo que se debe usar y los pacientes los debemos de seguir llevando a metas, incluso cuando la hemoglobina no es tan confiable. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿importa con qué se disminuye la glucosa? Bueno, ya les respondí, sí importa, importa bastante con qué se disminuye la glucosa. No es lo mismo un medicamento que el otro. Primero importa porque no todos los medicamentos, digamos, son adecuados en enfermedad renal crónica. Hay pues distintas tablas en las cuales pues podemos ver que muchos medicamentos requieren ajuste a medida que empeora la falla renal. Un caso clínico, y desafortunadamente este es un caso clínico que veo todos los días, incluso a veces varias veces al día. Entonces uno pregunta, ve a los pacientes y no tienen metformina, pacientes con una tasa de filtración glomerular de 45, 50, con una creatinina 1,2, 1,3. ¿Por qué le quitaron la metformina, doctor? El doctor me dijo que me estaba dañando los riñones. Esto es supremamente frecuente y esto es algo que ojalá todos los que vean esta exposición lo entendamos. La mitad de las personas yo creo que en este momento se estará sorprendiendo porque dirán, Dios mío, hay gente que dice eso y hay otros que dicen, uy, creo que la he embarrado. Entonces, la metformina no es nefrotóxica, ¿ok? La metformina no es nefrotóxica. Hay que tener en cuenta que es distinto un nefrotóxico, es decir, un medicamento que genera daño directo al riñón, es distinto a un medicamento que se tiene que ajustar a la tasa de filtración glomerular. La metformina es un medicamento que se tiene que ajustar a la tasa de filtración glomerular porque se excreta principalmente por el riñón, ¿sí? Entonces, cuando
la tasa de filtración glomerular es mayor a 45 mililitros por minuto, se puede dar metformina de forma segura a las dosis plenas con una dosis máximas hasta de 2.25 gramos al día. ¿Sí? Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye entre 45 a 30 mililitros por minuto, debemos disminuir la dosis, ¿ok? Con una dosis máxima al día de 1.5 gramos al día. Y cuando la tasa de filtración glomerular baje de 30, hay que suspenderlo. Nuevamente, no es porque le esté dañando los riñones, es porque se puede comenzar a acumular y generar mayores efectos secundarios. Obviamente en diálisis vamos a suspenderlo también. Ahora, hay incluso ciertos estudios, incluso ciertas guías donde dicen que se puede usar la metformina incluso hasta rangos tan bajos como hasta 20 o 15 mililitros por minuto. Esto no lo digo para que lo usen cuando los pacientes tengan 20 o 15 mililitros por minuto. Lo digo para que cuando se estén acercando a 30, no se asusten porque todavía tienen bastante rango, ¿ok? Es decir, si el paciente tiene 31 o 32, el paciente todavía se puede seguir beneficiando de la metformina y ustedes todavía tienen bastante rango. Ya si se baja, pues bueno, lo suspendemos, ¿ok? Y hay que ser claros con el paciente que no es porque le esté dañando los riñones, porque queda en el aire a veces cuando le decimos eso, que es que el colega que le inició la metformina muy juiciosamente y según todas las guías internacionales, por culpa de él, por culpa de su metformina, es que ahorita está con riesgo de diálisis, ¿ok? Entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que le transmitimos a los pacientes. La metformina es un medicamento altamente eficaz en reducir la hemoglobina glicosilada. Es un medicamento que nos va a permitir una reducción de peso, nos va a generar protección cardiovascular, un muy buen perfil de seguridad. Hay disponibilidad generalizada en cualquier farmacia del país, podemos encontrar metformina a un muy bajo costo, con bajo impacto sobre el sistema de salud y con una familiaridad sobre el medicamento, pues que ya llevamos muchos años manejándolo, ¿no? Entonces, como dicen, es bueno, bonito y barato. Y pues también incluso, pues digamos, fisiológicamente, viendo en dónde actúa la metformina, pues incluso puede haber algo de protección renal, sin embargo, esto no se ha demostrado todavía en los estudios, ¿no? Pero es algo plausible biológicamente. Luego, más o menos, como les dije, comienza a haber en esta última década una revolución en el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Más o menos desde 2015, 2016 comenzamos a ver estos estudios acerca de los nuevos medicamentos, que hablamos de el estudio EMPA-REG, de la empaglifosina, que es un inhibidor del SGLT2, del canal de sodio y glucosa a nivel del túbulo proximal. Y vemos que el tratamiento con estos medicamentos genera una protección estadísticamente significativa de los eventos renales, ¿sí? Miren que en el tema de los desenlaces renales es mucho mejor que el placebo independiente del control de la glicemia, independiente de la hemoglobina glicosilada. Siempre al principio, digamos, hay, entre comillas, preocupación por que al iniciar el medicamento puede haber una disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Pero, digamos, hacia futuro es que se dan los beneficios. Después de muchos años es que comenzamos a ver que los pacientes que no usaron inhibidores de SGLT2 pues disminuyen mucho más rápido su tasa de filtración en comparación a los que sí lo usaron. Yo lo digo un poco comparándolo a personas que corren una maratón, ¿sí? El que comienza corriendo a toda velocidad probablemente luego se va a cansar y va a terminar perdiendo. Y el que desde el principio va a una buena velocidad, pero la controla, digamos, se regula, por así decirlo, hacia futuro va a llegar mucho más lejos. También, pues, la canaglifosina muestra, pues, que este es el estudio Credence, muestra, pues, que esto es un efecto de clase, algo muy similar. Vemos disminución inicial de la tasa de filtración glomerular, pero luego se mantiene mucho más en el tiempo, independiente de la dosis, ya sea 100 miligramos o 300 miligramos, en comparación a los pacientes que no usaron canaglifosina. ¿Okay? Los inhibidores de SGLT2, entonces, van a tener varios efectos. Los efectos renales van a disminuir la hiperfiltración glomerular, disminuir la hipertensión glomerular y disminuir la albuminuria.
algo muy similar a los inhibidores del sistema de renina, angiotensina-aldosterona, que ya ahorita pues vamos a ver un poco más sobre su modo de acción. Efectos metabólicos: disminución de la hemoglobina glicosilada, disminución de peso, disminución de la inflamación, y efectos neurovasculares con disminución de la presión arterial, disminución del volumen intravascular y disminución de la rigidez arterial. También comenzamos a ver nuevos medicamentos como los análogos de incretina, los análogos de GLP-1, en donde no se observan desenlaces en cuanto a tasa de filtración glomerular, no se ve una disminución en la progresión de la enfermedad renal, pero sí se ve una mejoría en cuanto a la albuminuria, ¿no? Y esto pues hacia futuro, pues este estudio pues solamente 48 meses, pero digamos hacia futuro pueden haber mejores desenlaces renales teniendo en cuenta esto, que hay una disminución en la albuminuria de los pacientes. Y los análogos de GLP-1, especialmente pues los que son, digamos, humanizados, es decir, semaglutide, liraglutide, todos los que terminan en glutide, es decir, el exenatide no entra ahí, van a tener mejores beneficios, mejor control de la hipertensión, dislipidemia y obesidad, va a disminuir los marcadores de estrés oxidativo y va a inactivar el transportador de NH3, es decir, mejorando la natriuresis, a producir mayor relajación vascular. Aquí pues digamos para decirles que también hay que hacer ajuste de insulinas cuando hay progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, teniendo en cuenta esto, las guías pues han cambiado su enfoque y nos han mostrado un nuevo algoritmo en el manejo de la diabetes y de la nefropatía diabética. ¿Sí? Entonces, en todos los pacientes, lo primero que tenemos que instaurar obviamente es la actividad física, nutrición, pérdida de peso, pero la terapia de primera línea ya está establecido que lo primero es metformina y ojalá de una vez incluyamos también el inhibidor de SGLT2. ¿Ok? La recomendación es nuevamente con la metformina, menor a tasa de filtración glomerular menor a 45, reduzca la dosis, pero tasa de filtración menor a 30, descontinúe el medicamento, ¿sí? Pero úselo hasta 30, ¿sí? Si tiene 31, lo puede usar. Y el inhibidor de SGLT2, aquí, digamos, la recomendación es que si tiene tasa de filtración glomerular menor a 30, no lo inicie, pero lo puede seguir usando, y eso es lo interesante. ¿Sí? Es decir, si usted ya se lo inició cuando el paciente tenía, por ejemplo, 40, 35, si el paciente baja la tasa de filtración glomerular a menos de 30, usted no descontinúa el medicamento, sino lo puede usar incluso hasta que llegue a diálisis, y cuando llegue a diálisis lo puede descontinuar. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque en los estudios hicieron eso, en los estudios al paciente le dejaron el inhibidor de SGLT2 incluso teniendo tasa de filtración glomerular menor a 30, se lo dejaron hasta que comenzara diálisis y los desenlaces fueron mucho mejores, no solamente en progresión de nefropatía diabética, sino también en hospitalizaciones por falla cardíaca. De hecho, estos medicamentos son una nueva arma en el tratamiento de la falla cardíaca que ya muchos pacientes, que ya muchos cardiólogos actualmente están utilizando. Después de iniciar estos medicamentos, el siguiente paso, pues ya use los otros medicamentos, pero primero prefiera el agonista del receptor de GLP-1, el análogo de incretina es el preferido, principalmente por la disminución de eventos cardiovasculares. ¿Sí? No solamente nos ayuda a bajar hemoglobina glicosilada, porque son medicamentos también muy eficaces, sino que también nos va a generar protección cardiovascular hacia futuro. Y como ya vimos, también disminución de la albuminuria. Entonces, prefiera como tercera opción este medicamento. Y ya de ahí en adelante, pues, digamos, si no estamos en metas, pues podemos utilizar cualquiera de las otras armas, ¿no? Incluyendo, pues, la insulina, obviamente. Todo esto guiado por las preferencias del paciente, las comorbilidades, la tasa de filtración glomerulares y el costo, ¿no? Pero sin embargo, lo bueno de Colombia, si algo tiene bueno el POS, es que todos los medicamentos para la diabetes están incluidos dentro del POS, incluyendo las combinaciones. Entonces, por favor, nos tenemos que familiarizar con estos nuevos medicamentos y comenzar a usarlos en nuestros pacientes, y ya no está la excusa de que nos toca hacer el MIPRES. Entonces, los inhibidores de SGLT2 son tan importantes que, miren este algoritmo, si el paciente logró el objetivo glicémico, sí lo logró, hay una forma de disminuirlo
hay alguna forma de agregar el SGL, el inhibidor de SGLT2 de forma segura, digamos, sin causar eventos secundarios? Sí, entonces adicione el inhibidor de SGLT2, ¿ok? Es decir, yo puedo tener un paciente, por ejemplo, me llegó el paciente con metformina y linagliptina y el paciente tiene una hemoglobina glicosilada en 6.5. ¿Le puedo agregar de forma segura el inhibidor de SGLT2? Sí, se lo puedo agregar. ¿Se le va a bajar más la hemoglobina glicosilada? Sí, probablemente, pero estos 3 medicamentos son de bajo riesgo de hipoglicemia, entonces se lo puedo iniciar sin ningún problema y puede quedar con los 3 medicamentos incluso. Si no se puede disminuir de forma segura, es decir, si por ejemplo el paciente no es que está con insulina, si está y tiene riesgo de hipoglicemia, entonces preferiblemente disminuya la dosis de la insulina o descontinúe los otros medicamentos e inicie el inhibidor de SGLT2. ¿Ok? Bueno, ahora el manejo antihipertensivo. Todos pues debemos tener claro que un buen control antihipertensivo nos va a disminuir no solamente digamos, la progresión a falla renal terminal, sino también nos va a disminuir la mortalidad. Este es el estudio KPDS del 2000, donde nos mostraba que por cada incremento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial va a haber un incremento del 6.7% de la mortalidad. ¿Okay? Y el manejo antihipertensivo, pues el control agresivo de la presión arterial también nos va a preservar la función renal en pacientes proteinúricos. ¿Y cuál es la meta antihipertensiva? Bueno, esto ha venido también cambiando con los años. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019 nos muestran unos objetivos menores a 30 milímetros de mercurio en pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares o con nefropatía diabética. Pero las guías CADIGO del 2021 incluso son un poco más agresivas en el tratamiento de la presión arterial y su recomendación es que la presión arterial sistólica sea menor a 120 milímetros de mercurio. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con estas metas. Estos estudios fueron principalmente basados en el estudio SPRINT, donde el objetivo, digamos, la monitorización de la presión arterial se llevó a cabo con mediciones en el consultorio de forma estandarizada, es decir, con el paciente sentado, las piernas sin cruzar, 5 minutos sin hablar, sin comer, sin decir nada, en total reposo, y en ese momento le toman la presión arterial, que es algo que muchas veces es imposible hacer en el consultorio, en una consulta de 20 minutos, ¿no? Y sobre todo, pues ahorita con el tema de la teleconsulta, pues debemos tener un poco de cuidado en ese sentido. Acá tenemos un nuevo escenario clínico que es un poco más difícil que el anterior. Entonces, ¿por qué le quitaron el losartán al paciente? Uno le pregunta a los pacientes por qué le quitaron el losartán. El doctor me dijo que me estaba dañando los riñones. Entonces, eso tiene un poco más de matices que el caso anterior. Vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, y esto es un secreto mejor guardado en la nefrología, el aumento de la creatinina, incluso la disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, es diferente a daño renal. ¿Ok? No es lo mismo uno que lo otro. ¿Sí? El daño renal puede ser una de las múltiples causas de aumento de la creatinina y de disminución de la tasa de filtración glomerular. Sí, una de las causas, pero pueden haber otras causas por las cuales se aumenta la creatinina y no necesariamente por daño como tal, es decir, por muerte celular, por fibrosis, por atrofia de los túbulos, que es distinto, ¿ok? Es decir, el aumento de la creatinina simplemente es consecuencia del daño renal, pero pueden haber otras causas. Entonces, por ejemplo, con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ¿qué es lo que sucede? Voy a disminuir la resistencia de la arteriola aferente y eferente, voy a disminuir la presión intraglomerular. Esta disminución de la presión intraglomerular me va a generar una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero miren, esto va a generar también, estos medicamentos van a generar un aumento del flujo sanguíneo renal. Es decir, sí estamos disminuyendo la tasa de filtración glomerular transitoriamente, pero esto no está generando daño renal. Esto está generando un mayor flujo de sangre a los riñones y esto es un beneficio para los riñones. ¿Sí? Entonces,
como les decía, no es lo mismo, y esto es algo pues similar a lo que les explicaba que pasaba con la empagliflozina y con los inhibidores de SGLT2, que también producen un efecto similar, producen un aumento de flujo sanguíneo renal. Y esto, pues digamos, no es algo que solamente fisiológicamente sea plausible, sino es algo que se ha demostrado en los estudios, en el estudio SPRINT, los pacientes que tenían una disminución de la tasa de filtración, podían tener una disminución de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, los marcadores de daño tubular que les medían no se elevaban. Es decir, marcadores como el ENGAL, marcadores como el NEFROCHECK no se elevaban en estos pacientes, lo que indicaba que las células todavía estaban conservadas funcionando. ¿Okay? Entonces, aquí es donde dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué el doctor Urrego nos dice siempre suspendan el medicamento con el paciente que está en UCI o el paciente que está hospitalizado y hace falla renal? Porque siempre nos dice suspenda el IECA, suspenda el ARA2. Bueno, pues no es lo mismo un paciente que tienes con hipotensión, con sepsis, deshidratado o con medicamentos nefrotóxicos, no es lo mismo que un paciente que está en su casa, hipertenso, obeso, con una dieta con alto consumo de sal, principalmente basada en Doritos y sus derivados. Ahora, el beneficio de la dosideca de ARA2 se ha visto incluso en pacientes que no tienen ni hipertensión ni nefropatía diabética, es decir, pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2, recién diagnosticados sin evidencia de proteinuria. Esto es algo controversial, pero sí se ha visto algo de beneficio en iniciar el IECA, el ARA2, para prevenir la aparición de albuminuria, aunque, digamos, como les digo, esto es algo controversial, un beneficio muy limítrofe que todavía no está reflejado pues, en las guías, ¿no? Pero sí definitivamente en los pacientes diabéticos que son hipertensos, ojalá para prevenir la aparición de nefropatía diabética, el primer medicamento que debemos iniciar es el IECA o el ARA2. Ya en cuanto a tratamiento, es decir, a los pacientes que ya tienen proteinuria, que ya tienen una nefropatía diabética, el inicio del IECA ARA2 puede producir una remisión hasta el 17% y una regresión, es decir, disminución de la albuminuria más o menos hasta casi un 58%. Y también disminuye la progresión del daño renal. Esto está demostrado tanto en diabéticos tipo 1 como ahora en diabéticos tipo 2, con múltiples estudios, el IDNT, el RENAL, el DETAIL, el OnTarget, todos estos muestran una disminución de los endpoints renales, incluso endpoints fuertes como duplicación de la creatinina o llegada a enfermedad renal crónica terminal. Estos dos estudios, el IDNT y el RENAL, son muy importantes porque nos demuestran incluso que pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadio 3 o 4, se benefician del uso de estos medicamentos, ¿sí? Bueno, no voy a hablar mucho de esto, esta es la combinación de IECA ARA2, ya sabemos que no se deben combinar ambos, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que tiene un poco más de matices el tema de suspender el IECA o el ARA2? Bueno, porque hay personas, hay pacientes, médicos, o digamos situaciones especiales en las cuales cuando se disminuye la tasa de filtración glomerular menor a 30, suspenden el IECA o ARA2, ¿sí? Por, digamos, miedo a que se progrese más rápido la enfermedad renal, a esa disminución de la tasa de filtración glomerular que les hablo previamente, ¿sí? Este es un estudio, y voy a ser, digamos, muy enfático en que es un estudio solamente observacional, en el cual a 10.254 pacientes se dividieron en pacientes en que se les continuaba el IECA o el ARA2 a pesar de que la tasa de filtración glomerular bajaba de 30, y pacientes a los cuales se les suspendía el IECA o ARA2 cuando la tasa de filtración glomerular bajaba de 30. ¿Sí? Y esto demostró que los pacientes a los cuales se les suspendía el IECA o el ARA2, cuando la tasa de filtración glomerular era de 30, digamos, llegaban menos a diálisis. Es decir, los pacientes que continuaban en IECA o ARA2, digamos, iniciaban diálisis un poco más rápido que los otros, ¿no? Pero esto fue principalmente debido a la presencia de hipercalemia, no tanto al deterioro como tal de la función renal, sino a la presencia de hipercalemia. Por eso tenemos que ser muy juiciosos en nuestros pacientes que tienen IECA varados en estarles haciendo control de potasio, ¿no?
Ahora, no es tan fácil como llegar y suspenderles a los pacientes el IECA o el ARA2 cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30 para, entre comillas, protegerles el riñón, porque esto definitivamente está demostrado que los pacientes que les suspendemos estos medicamentos van a aumentar su mortalidad y aumentar los eventos cardiovasculares. Ahora, como les digo, esto es algo observacional. En el IDNT y en el renal no se vio esto, incluso se vio una, como les decía, menor llegada a diálisis, menor duplicación de la creatinina, y estos fueron estudios aleatorizados, estudios clínicos aleatorizados, ¿ok? Es distinto. Entonces, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones de KDIGO? Entonces, iniciar IECA o ARA2 para personas con hipertensión, enfermedad renal crónica y que tienen incremento en la albuminuria, que tengan diabetes, ¿sí? Incluso si no tienen la albuminuria, lo ideal es iniciar primero el IECA o el ARA2. Una vez inicies el IECA o el ARA2, hay que monitorizar la creatinina. Sabemos entonces que se puede generar un incremento del 30% hasta de un 30% de la creatinina, ¿sí? Si hay un incremento del mayor del 30%, que es lo que le tienen pánico los médicos, ¿sí? Antes de suspender el IECA o el ARA2, por favor, revise que no hayan otras causas de lesión renal aguda. Es decir, que el paciente no esté hipotenso, que el paciente no esté deshidratado, que el paciente no tenga una sepsis. Corrija la depresión de volumen, disminuya diuréticos, elimine los AINES, ¿sí? Y al final, pues considere una estenosis de arteria renal bilateral, lo cual realmente pues es bastante raro. Si a pesar de todo esto, a pesar de que usted revisó todo esto, el deterioro continúa, disminuya la dosis o suspenda el IECA o ARA2 como última opción, ¿sí? No como la primera, como la última opción, ¿ok? Y si no hay un incremento en el 30%, entonces usted de todas formas está pendiente de si hay hipercalemia o normocalemia. Entonces la hipercalemia, que es lo otro lo que le tenemos pánico quienes iniciamos estos medicamentos, hay que revisar otros medicamentos que no estén produciendo hipercalemia. Hay que disminuir el consumo de potasio en la dieta, hay que considerar el inicio de diuréticos, bicarbonato de sodio e incluso resinas de intercambio, resincalcio o otros nuevos medicamentos para disminuir el potasio. Y como última opción, si no mejora la hipercalemia después de todo esto, ahí sí disminuya la dosis o suspenda el IECA. Pero primero intente todo esto porque el paciente se va a beneficiar más del tratamiento que de suspenderlo. Si el paciente está con normocalemia y el incremento de la creatinina es menor a 30, pues incremente la dosis hasta la máxima dosis tolerada. Muy importante eso. Entonces la recomendación termina siendo, esta es la recomendación de KDIGO, incluso del 2021, que en los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular menor a 30, haga un seguimiento del potasio sérico, pero retirar estos medicamentos solamente porque hay una disminución de la tasa de filtración glomerular va a deprivar innecesariamente a los pacientes de los beneficios cardiovasculares. ¿Listo? Ya en los pacientes con una enfermedad renal muy avanzada, disminuya la dosis o descontinúe el IECA si hay hipotensión sostenida, hipercalemia no controlada, a pesar de los tratamientos que ya les acabo de relacionar, o cuando la falla renal esté menor a 15 y haya síntomas urémicos. Otros medicamentos, pues la inhibición de la aldosterona, la espironolactona, muchos pues la inician, sin embargo esto puede generar pues mucha más hipercalemia y los beneficios a nivel renal sí en cuanto a proteinuria, pero no tanto en cuanto a disminución de la progresión de la enfermedad renal. Y obviamente pues el alisquireno ya está por fuera de todos nuestros algoritmos. Otros antihipertensivos, verapamil o diltiazem, pueden tener una disminución de la proteinuria, sin embargo tampoco se han visto los endpoints renales. Y podemos usar obviamente calcio antagonistas o beta bloqueadores que generan algo de disminución de la proteinuria, pero menos que los otros medicamentos. Muy importante el manejo hipolipemiante. Las estatinas para disminuir la inflamación incluso también disminuyen la proteinuria.
Este estudio, pues este metaanálisis nos muestra que el inicio de estatinas en estos pacientes disminuye la albuminuria en los pacientes con nefropatía diabética. ¿Listo? Entonces también un medicamento adicional para disminuir la albuminuria. Los fibratos, bueno, y muchas gracias, eso era lo que les quería comentar.